Inicio a esta conferencia de prensa citada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Se cayó otro templete, pero no pasó nada. Todos tranquilos. Y hoy vamos a tocar varios temas. Uno de ellos relacionado con la posición del sindicato en relación a la campaña electoral del candidato panista a la gobernatura del Estado de México. Vamos a abordar el tema de la comparecencia de los secretarios de Estado ayer en la comisión permanente en la Cámara de Senadores, y vamos a tocar también otros aspectos relacionados con este mismo campamento y la presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿verdad? Entonces le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general para que informe a los medios. Sí, compañeras, compañeros, en la resistencia tenemos más de 19 meses de esta resistencia digna del Sindicato Mexicano de Electricistas, y vamos a mantener nuestra posición firme en este zócalo para dar a conocer a nivel nacional e internacional el abuso autoritario de este gobierno. Un reconocimiento, compañeros y compañeras, en la resistencia de este gran Sindicato Mexicano de Electricistas. Los medios de comunicación presentes, darles la bienvenida, y nos parece muy importante señalar que el día de ayer, en la comparecencia de secretarios de Estado y directores de dependencias públicas, como el director de la CFE y del Seguro Social, es necesario mencionar que uno de los problemas graves en este país es la falta de responsabilidad de funcionarios públicos que colocó el presidente Felipe Calderón en cada una de las dependencias. El problema no son las dependencias ni las leyes que están en el país, sino el problema es estos funcionarios públicos que creen que están administrando una empresa privada y no una nación completa. El responsable de todos los problemas en la clase trabajadora del país y de violentar la Ley Federal del Trabajo se llama Javier Lozano Alarcón. Por eso, ante su actitud grotesca, prepotente, y además ayer encarando a los legisladores, que son los que hacen las leyes y son los que de acuerdo a la ley tienen facultades para meter controles y hacer que estos funcionarios públicos cumplan con el mandato constitucional y con la aplicación de las leyes en toda la extensión de la palabra. Por eso decimos que es muy importante que el Congreso de la Unión inicie o integre la comisión instructora para darle seguimiento a las dos solicitudes, tanto la solicitud del sindicato minero como la solicitud del Sindicato Mexicano de Electricistas para hacer juicio político a Javier Lozano por violar el artículo 123 de la Constitución, violar la Ley Federal del Trabajo, los contratos colectivos de trabajo, violentar los derechos de los trabajadores establecidos en el convenio 87, convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Es por eso que este sindicato hace público la solicitud al Congreso de la Unión para que saquen ese expediente que está ahí en el Congreso e inicien este procedimiento en el Congreso Legislativo. El otro tema que queremos tocar con ustedes es el proceso electoral del Estado de México. Este gobierno nunca se imaginó que la agresión a un sindicato democrático independiente de más de 96 años iba a llegar hasta este escenario donde se juntan todos los movimientos sociales y las demandas de los ciudadanos. Queremos señalar que tenemos miles de trabajadores en el Estado de México, jubilados y sus propias familias,
Y tenemos que dejar muy claro para el pueblo de México que los ciudadanos mexicanos tenemos varios derechos elementales. Un derecho social y económico es que los trabajadores puedan tener un empleo digno, formar parte de un sindicato. Y otro derecho fundamental de los mexicanos es que cada uno de los ciudadanos puedan participar en un partido político, puedan exigirles cuentas a los políticos que buscan el voto de los ciudadanos y además también plantear nuestras demandas. Es el momento idóneo de pedirles cuentas a los políticos. Y lo que ha sucedido con la campaña de Luis Felipe Bravo Mena, tenemos que decir que inició este candidato con 22 puntos de preferencia. Hoy este candidato se ha ido a 13 puntos, va en picada, es un candidato gris, pero además los electricistas nos queda muy claro que este candidato del Yunque fue el que nos recibió el 8 de octubre del 2009 en Los Pinos. A él fue al que le entregamos todos los planteamientos que en ese momento el conflicto derivaba de la falta de toma de nota, que no quiso entregar la Dirección de Registro de Asociaciones. Explicamos toda la problemática derivada de la falta de atención del director de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera. Informamos de toda la problemática en la aplicación del convenio de productividad firmado 2008-2010 con vigencia este convenio al 2012. Informamos la problemática de la fibra óptica cuando ya se había solicitado el 30 de junio por la autorización de la Junta de Gobierno. Y prácticamente este señor, que está acostumbrado a mentir, nos dice el 8 de octubre, jueves 8 de octubre, el planteamiento que me han hecho se lo vamos a transmitir al presidente de la República y el siguiente lunes habrá una respuesta por parte del gobierno federal. Y la respuesta fue tomar las instalaciones con el Ejército, con la Marina, con la PFP, con la Seguridad Pública de los estados y despedir de un día para otro a 44,000 trabajadores, violentando nuestras garantías individuales del debido proceso, de la notificación, cuando la materia de trabajo subsiste y cuando el contrato colectivo de trabajo está vigente. Por eso lo que han hecho nuestros compañeros como ciudadanos del Estado de México es demandarle a este candidato que respete los derechos de los trabajadores establecidos en la Constitución y en la ley. En ningún momento se le ha agredido a él de manera personal, sino los trabajadores y las familias le están exigiendo que respete el patrimonio que es el único que tienen los trabajadores, que es nuestra fuente de trabajo. Pero a partir de que este señor ya no tiene nada que hacer en la contienda electoral, hemos decidido en la Comisión de Trabajo prácticamente no acudir a sus mítines ya. Vamos a continuar diciéndoles a los ciudadanos la clase de candidato que es, pero no vamos a acudir a sus mítines. El problema va a ser que ahora con quién va a ser mítin. Si los únicos que acudían a sus mítines eran los electricistas, hoy el hecho de que ya tomamos el acuerdo de no acudir, pues prácticamente va a quedar solo este candidato con sus reflectores de los medios de comunicación que le están haciendo una campaña la cual no se merece. Fue un consenso ya en la Comisión de Trabajo. Y sí señalar que el Sindicato Mexicano de Electricistas en la coyuntura político-electoral va a buscar o a continuar el acercamiento con el Partido de la Revolución Democrática, el acercamiento con el Partido del Trabajo, el acercamiento con Convergencia, con Nueva Alianza, con el Verde Ecologista y con el Partido Revolucionario Institucional al fin de alcanzar un acuerdo que permita resolver de fondo el conflicto. Les he dicho a todos los partidos políticos que no me interesa con quién platicar
con tal y que se resuelva de fondo el conflicto de más de 19 meses del despido injustificado y la indefensión en la que se deja a los compañeros jubilados. Si los mismos panistas nos llaman para poder resolver de fondo el conflicto, ahí estará por mandato la dirección del sindicato, porque lo que queremos es resolver este conflicto y no generar más problemas en el país. El día de ayer platicamos con Andrés Manuel López Obrador. Hemos llegado a un acuerdo para que el próximo domingo, y lo vamos a consensar con nuestros compañeros del plantón, podamos organizarnos muy bien. Habrá más de 150,000 mexicanos aquí en esta plaza, y también hay un compromiso de que él va a tocar el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas para que se resuelva de fondo y nos regrese nuestro trabajo con nuestro contrato colectivo de trabajo y se respete la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. ¡Bravo! El último tema, el día de hoy inicia la 70ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. Están reunidos los secretarios del trabajo de todos los países que integran la OIT, están reunidos los dirigentes sindicales, están reunidos los empresarios, para darle seguimiento a temas como la aplicación de las normas, revisar los convenios internacionales como es el convenio 87, que refiere a la autonomía de los sindicatos, la libre afiliación, el respeto a las organizaciones sindicales, a revisar el convenio 98, que refiere que todo trabajador tiene derecho a contar con su empleo, a formar parte de un sindicato y a tener una contratación colectiva. Y cabe hacer mención que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, estuvo el año pasado y también estuvimos nosotros. Es la fecha que el gobierno mexicano no ratifica el convenio 87, no ratifica el convenio 155, que se refiere a la seguridad e higiene de los trabajadores en las minas. Y acá viene y da una cara a decir que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo se van a resolver todos los problemas de los trabajadores. Por eso decirles que estamos ya acreditados como sindicato para participar la próxima semana en la Conferencia Internacional del Trabajo, donde llevaremos la posición, no nada más de los trabajadores electricistas, sino de todos los trabajadores de sindicatos independientes, para poder explicarle a todos los trabajadores y organizaciones sindicales que van a acudir ahí de la política antilaboral de un gobierno autoritario como el de Felipe Calderón, para explicarle que no nada más violenta los derechos de los trabajadores y los convenios internacionales, sino también hoy está criminalizando la protesta de los trabajadores y encarcelando a trabajadores que protestan por recuperar nuestra fuente de trabajo, como es el caso de Miguel Márquez Ríos, que ya va a cumplir 8 meses en la cárcel, como los 11 compañeros detenidos el 11 de abril. Todo esto lo vamos a denunciar en la Organización Internacional del Trabajo, y el único responsable de esta política antilaboral de Estado se llama Felipe Calderón y Javier Lozano. Esa es la oportunidad que tendremos, compañeros, los electricistas, de colocar nuevamente el conflicto del SMEA más de 19 meses en la tribuna más alta, donde se defienden los derechos de los trabajadores. Sí, la plática del día de ayer con Andrés Manuel López Obrador es de, a partir de que habrá miles de ciudadanos convocados para el próximo domingo, se requiere de espacio amplio en la plancha de la Constitución. Entonces lo que vamos a hacer, como ya tenemos una experiencia los electricistas cuando vino Javier Sicilia, lo que hicimos fue que las carpas las pudiéramos recorrer hacia el arroyo vehicular. Vamos a hacer la misma operación y vamos a aprovechar las carpas grandes
para poder ofrecerles la sombra y agua esmé a los que van a venir del interior de la República como parte de la participación de los trabajadores, y es claro que este plantón permanece. Entonces vamos a hacer un reacondicionamiento en la plancha del Zócalo para dejar ese espacio que nos están solicitando, y una vez que termine el acto volvemos a colocar nuestras carpas en las condiciones que estamos. En el otro tema de la Comisión de Trabajo se abrió el debate sobre el análisis de la coyuntura político-electoral del Estado de México. Lo que no queremos es que se quiera agarrar de mártir Luis Felipe Bravo Mena cuando es un candidato gris, cuando ha sido ya repudiado no nada más por los electricistas, sino por gran cantidad de mexiquenses que observan que uno de los problemas graves de este candidato es la falta de resultados de 10 años de gobierno panista, y en este momento no tiene caso entonces que nosotros estemos siguiéndolo para demandar que se resuelva el conflicto. Fue la consideración que hicimos, y además porque están aprovechando varios para criminalizar al Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando lo único que hacemos es que al momento de tener presencia estos políticos que piden el voto, y como ciudadanos les estamos demandando una solución al conflicto. Entonces de esa manera lo valoramos, y entonces acordamos no estar en los mítines con Luis Felipe Bravo Mena. Sí le aceptamos incluso el debate que él ha ofrecido, incluso el diálogo, Si él dice un diálogo para resolver el fondo del conflicto de los despedidos por el gobierno y encontrar de fondo una solución, estamos dispuestos a eso. No nos interesa a nosotros en el tema de estarlo persiguiendo, como dicen, sino hacemos uso de nuestros derechos constitucionales como ciudadanos. Vuelvo a repetir, hay miles de electricistas, de jubilados en el Estado de México, y eso nos permite estar en esa coyuntura político-electoral para alcanzar que se resuelva el conflicto de fondo. Bueno, primero que el hecho de que no acudamos a los mítines de Felipe Bravo Mena no significa que el sindicato deje de promover el voto de castigo en contra de Acción Nacional por los motivos que ya se han explicado, ¿no? Vamos a continuar en esa campaña, pero en otra modalidad, con el voto de castigo en contra de Acción Nacional, el gobierno en el poder que nos arrebató arbitrariamente nuestro empleo. Y en relación a lo político, ustedes recordarán que en el pasado mes de octubre, en el Aztecaso, nosotros anunciamos y convocamos a la conformación de una agrupación político nacional desde el movimiento social que permitiera que los trabajadores pudiéramos tener y contar con una herramienta política que nos permitiera participar en el terreno de la lucha política. Este proceso va avanzando. En días pasados tuvimos una Asamblea Nacional preparatoria para el Congreso Constituyente, y nuestro Congreso Constituyente para la conformación de esta organización política nacional será el próximo finales del mes de agosto, cuando nosotros constituiremos ya la organización, a donde están participando diferentes grupos de trabajadores de por lo menos 18 estados de la República, a donde hay maestros, hay organizaciones campesinas, organizaciones estudiantiles, compañeros mineros, y todos estamos ahorita en el proceso de la discusión de los documentos básicos para que a finales de agosto tengamos nuestro Congreso Constituyente, ya tengamos nombre de la nueva organización, y entonces empecemos a participar a través de este instrumento en la lucha política nacional, y desde luego que pasa por la coyuntura electoral del 2012. Recordarán que el 11 de noviembre se dio lectura a una iniciativa de ley por parte del diputado José Narro del Partido de la Revolución Democrática. Esta iniciativa la turnaron a la Comisión de Energía, y esa iniciativa se debe de tratar con el nuevo reglamento que establece que las comisiones tienen 45 días
para dictaminar. Los 45 días terminaron el 13 de mayo. Sin embargo, esta comisión está presidida por un panista que se llama Felipe de Jesús Cantú. Él, de manera unilateral, sin consensar con la mesa directiva de esa comisión, metió una prórroga de otros 45 días. Esa prórroga vence el día de 20 de julio, el 20 de julio, y es la última prórroga a la cual tienen derecho. En la última sesión de la Comisión de Energía del mes pasado, se le cuestionó acerca del dictamen de esta iniciativa. Él quiso dar un albazo, presentó él un dictamen a todos los diputados para desechar esta iniciativa. Sin embargo, los partidos políticos que la integran no avalaron ese dictamen. Y cuando se le cuestiona, él mismo dice: había un dictamen en contra, no fue consensado con todos los partidos, y entonces dice, se va a presentar otro nuevo dictamen distinto al que él ya había presentado. ¿Cuándo es la próxima reunión de la Comisión de Energía? El 7 de junio. Y el 7 de junio puede hacer valer el PRI su mayoría en esta comisión, con el PRD, PT Convergencia y Nueva Alianza y el Verde Ecologista. Hay esa posibilidad que sea el 7 de junio. Si no se da el 7 de junio y se agotan los 45 días, la iniciativa entonces se tiene que ir directamente al pleno, al próximo pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen. Ahí se votaría a favor o en contra, se tiene que votar. Ya no hay más plazos. Pues en eso es lo que estamos observando. Se le ha entregado a Erubiel una carta donde les explicamos primero que en el terreno legal no hay ninguna sentencia en firme que dé por terminadas las relaciones individuales y colectivas de los trabajadores del SME. Y la parte legislativa le explicamos que hemos contado con el apoyo de varios diputados de su partido, pero que es muy importante que se resuelva esa iniciativa en la Comisión de Energía. Lo mismo hemos hecho con el Partido de la Revolución Democrática. El candidato Alejandro Encinas se le entregó ya una carta por parte de compañeros del Estado de México. Explicamos lo mismo. Y entonces esperamos nada más los tiempos para observar cuál será la posición definitiva para resolver este conflicto de fondo. Y esa es una forma de resolverlo de fondo, creando un nuevo organismo público descentralizado que atienda la zona central del país. Y lo vemos a partir de que habrá ese voto de castigo del Estado de México, porque ya no aguantan los del Estado de México las fallas permanentes del suministro de energía eléctrica. Apagones y apagones, y además también la mentira del presidente cuando dio a conocer su decreto, dijo que iban a bajar las tarifas eléctricas, que por eso tomaba esa decisión valiente. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien puede afirmar en este momento, a 19 meses, que haya bajado la tarifa eléctrica? ¿O a alguien le dijeron que les iban a cobrar la electricidad por adelantado, con medidores de prepago? Nadie. Fue un engaño del presidente. Lo que está atrás, y lo volvemos a reafirmar porque están los propios documentos, es privatizar la industria eléctrica. Es acabar con los contratos colectivos de trabajo y meter aprendices, como los que hoy vemos, que vienen del interior de la República, sin seguridad social, sin contrato colectivo, y eso es lo que quieren, esos son los nuevos empleos que quieren para el país. Por 3 meses, a prueba, que te despidan cuando quieren, que te accidentes como los que hemos pasado aquí, que no nada más haya accidentes en las minas ni en la construcción. Hemos notificado más de 30 accidentes mortales que han quedado colgados de los postes en las propias bóvedas subterráneas. Son crímenes industriales y hay un responsable. Entonces será un voto de castigo porque la decisión valiente del presidente
no fue una decisión inteligente y hoy quienes están pagando estas decisiones valientes son los usuarios de la zona central del país y somos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Uno de los problemas graves en este país es la falta de responsabilidad de funcionarios públicos que colocó el presidente Felipe Calderón en cada una de las dependencias. El problema no son las dependencias ni las leyes que están en el país, sino el problema es estos funcionarios públicos que creen que están administrando una empresa privada y no una nación completa. El responsable mexicano de electricistas, los medios de comunicación presentes, darles la bienvenida, y nos parece muy importante señalar que el día de ayer, en la comparecencia de secretarios de Estado y directores de dependencias públicas, como el director de la CFE y del Seguro Social, es necesario mencionar que uno... para que informe a los medios. Sí, compañeras, compañeros, en la resistencia tenemos más de 19 meses de esta resistencia digna del Sindicato Mexicano de Electricistas y vamos a mantener nuestra posición firme en este zócalo para dar a conocer a nivel nacional e internacional el abuso autoritario de este gobierno. Un reconocimiento, compañeros y compañeras, en la resistencia de este gran sindicato. Dar inicio a esta conferencia de prensa citada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Se cayó otro templete, pero no pasó nada. Todos tranquilos. Y hoy vamos a tocar varios temas. Uno de ellos relacionado con la posición del sindicato en relación a la campaña electoral del candidato panista a la gobernatura del Estado de México. Vamos a abordar el tema de la comparecencia de los secretarios de Estado ayer en la comisión permanente en la Cámara de Senadores, y vamos a tocar también otros aspectos relacionados con este mismo campamento y la presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿verdad? Entonces le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general.